buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida al excelentísimo señor Tu Le Tan, embajador de Vietnam en México, y su comitiva. Sean bienvenidos. También saludamos al licenciado Roberto de la Torre Mendívil, presidente de COMCE Chiapas. Al licenciado Víctor Rumaya, director de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas. También, gracias. Saludamos de manera muy especial a exrectores, directores de facultades, escuelas, centros, así como de la Administración Central y alumnos de nuestra Universidad Autónoma de Chiapas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Hace uso de la palabra el licenciado Víctor Rumaya, director de Extensión Universitaria. Excelentísimo señor Tu Le Tan, embajador de Vietnam en México. Licenciado Roberto de la Torre Mendívil, presidente del COMCE Chiapas. Bienvenida a la comitiva del señor excelentísimo embajador. Bienvenidos invitados especiales, señor, el doctor Antonio García Sánchez, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, el doctor Hilario Laguna Caballero, presidente en turno de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas, el doctor Lorenzo Francos Camirosa, muchísimas gracias por su presencia, director general de investigación y posgrado, el doctor Jorge Rafael Alvarado Brindis, muchísimas gracias por su presencia, compañeros, alumnos, maestros, funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiapas. Hace algunos momentos, el señor rector, el maestro Jaime Balsa Esponda, recibió al excelentísimo embajador de la República de Vietnam, y tuvieron la oportunidad de charlar cosas muy interesantes y cosas muy importantes para la universidad y para México. La visita cordial que hoy nos hace el señor embajador es una muy grata noticia para la Universidad Autónoma de Chiapas. Como ustedes saben, el día de hoy estamos celebrando 37 años de la fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Han pasado muchas cosas en esta universidad, personajes importantes le han visitado, hoy no es la excepción. Simultáneamente, también en este día y en estos meses se celebra una fecha muy importante para Vietnam. Lo comentábamos con el señor embajador, porque déjenme decirles que el 27 de enero de 1973 se lograron los acuerdos para la paz de París. Eso es algo que celebramos en el mundo y que celebramos porque en ese año, en ese día, la utopía regresó a la humanidad. Después de esa guerra atroz que rompía con las ilusiones de la humanidad, por lo desigual que significaba, por la agresión no solamente al hermano pueblo vietnamita, sino a la agresión a la humanidad, después de la firma de los acuerdos para la paz en París, la utopía, la paz y la posibilidad de un mundo feliz regresaba al mundo. Desde 1959 y hasta 1975, una guerra descomunal fue librada en Vietnam. No obstante que se lograron los acuerdos para la paz, todavía faltaron algunos meses, años y días para que esa paz fuera una realidad y el pueblo vietnamita pudiera estar unido. Vietnam es un país ahora pleno de crecimiento. Lo hace a un ritmo del 8% anual en promedio en los últimos 10 años. Tiene un Producto Interno Bruto de 104,000 millones de dólares y tiene un PIB per cápita de unos $1,200 al año. Ha tenido una apertura global de la economía, pero desde el 2009 se abrió la distribución comercial a empresas con 100% de capital extranjero. Se incorporó a la Organización Mundial de Comercio en 2007, lo que ha provocado la disminución de aranceles y la liberalización de varios sectores productivos. La población de Vietnam es ahora de 86 millones de personas. 28% de ellos aproximadamente vive en la zona urbana, principalmente en dos ciudades, que son Hanoi y la ciudad de Ho Chi Minh, que nos recuerda a ese héroe revolucionario precisamente de los años 70.
El sector primario de Vietnam es quien sostiene a esta hermana república y equivale al 22% de su economía, porque ocupa con ese 22% del PIB al 60% de la población económicamente activa. En los últimos años, el comercio bilateral entre México y Vietnam se ha incrementado en más de 200%. En los últimos 5 años ha pasado de 200 millones de dólares a más de 700 millones de dólares como un comercio global. A partir del mes de marzo, el excelentísimo embajador de Vietnam en México, el señor Ly Thanh Trung, inició una serie de entrevistas con los titulares de las instituciones públicas más importantes de nuestro país. Por esta razón, visitó el Senado de la República y ha intensificado su visita con el fin de alcanzar acuerdos en materia de ciencia y tecnología. El señor Ly Thanh Trung, que es embajador de la República de Vietnam en México, nació el 2 de octubre de 1967. Él es originario de Hanoi, habla el español y el inglés, además de su idioma natal. Es casado con 2 hijos y es miembro del Departamento de la Policía Metropolitana de Hanoi desde el 85 al 88. Tiene la licenciatura y maestría en periodismo realizados en Cuba. Es especialista del Departamento de las Américas, Ministerio de Relaciones Exteriores. Es tercer secretario de la Embajada de Vietnam en el Reino de España. Del 2005 al 2006 fue jefe de la División de América Latina del Departamento de las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Del 2006 al 2007 fue asistente del director general del Departamento de las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Del 2007 al 2011, director general adjunto del Departamento de las Américas, Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde el 2011 ha sido designado embajador de Vietnam en nuestro país y es concurrente también embajador en Honduras, Guatemala y El Salvador. El 14 de julio del 2011 presentó las cartas credenciales a nuestro presidente, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, y a partir de ese entonces ha tenido beneplácito de nuestro país para ser el embajador de Vietnam en México. La Universidad Autónoma de Chiapas se complace en tener a tan ilustre personaje y se congratula de que hoy pueda brindarnos una conferencia para beneficio, para conocimiento y para hermanamiento con este noble pueblo vietnamita. México lo recibe con los brazos abiertos, Chiapas con un gran corazón, con el gran corazón de los chiapanecos, y la Universidad Autónoma de Chiapas espera de usted lo que le puede proporcionar también, toda la amistad permanente, señor embajador. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, señor director, por sus hermosas palabras que dedicó a nuestro país, a nuestro pueblo. Buenas tardes a todos. Distinguidos miembros de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas, estimadas maestras, estimados maestros, muy queridos estudiantes, realmente es para mí un gran honor visitar su universidad hoy, pues mi visita coincide con el 37 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Yo creo que durante estos 37 años, esta universidad ya ha contribuido al desarrollo de los recursos humanos muy importantes, no solo para el estado de Chiapas, sino para México y también para los países amigos, porque yo sé que se graduaron aquí en la Universidad de Chiapas muchos estudiantes extranjeros. Y es por ese motivo quisiera felicitar una vez más a todos los maestros, maestras y a todos los estudiantes de esta Universidad Autónoma de Chiapas. El tema de hoy, según lo que me presentaron, quisiera hablarles sobre las relaciones entre Vietnam y México. Sin embargo, para que se entiendan esas relaciones, quisiera ante todo hacer
un breve recuento sobre la historia de Vietnam y lo que los dos pueblos, los dos gobiernos hemos hecho durante esas décadas. Ya todos saben que Vietnam conquistamos la independencia en el día 2 de septiembre del año 1945, cuando el presidente Ho Chi Minh proclamó la independencia de Vietnam ante todo el mundo. Sin embargo, antes de ello, Vietnam era un país feudal, pero también una colonia de Francia. Cuando conquistamos la independencia, los franceses volvieron a invadirnos de nuevo. Y la resistencia contra los franceses, los colonialistas franceses, se prolongó en 9 años, desde el año 45 hasta el año 54. Y cuando obtuvimos la victoria en la batalla de Bien Phu, en el año 54, las partes firmaron el Acuerdo de Ginebra en 20 de julio del año 54, cuyo contenido de ese acuerdo los franceses tendrían que retirarse del territorio vietnamita y los vietnamitas, tanto en el norte como en el sur, iban a celebrar las elecciones generales dentro de 2 años, es decir, en el año 54 hasta el año 56, y vamos a celebrar las elecciones generales para reunificar el país. Sin embargo, debido a su ubicación geográfica, Vietnam siempre ha sido un país muy atractivo para las grandes potencias. La historia de Vietnam es la historia de guerras, pero realmente Vietnam es un país y Vietnam es un pueblo. No es solo de las guerras, no fue nuestro ni querer ni nuestra voluntad, pero siempre nos metimos en las guerras tomándonos los fusiles obligados por los invasores. Nosotros, el pueblo de Vietnam, nosotros queríamos tomar la hoz, el martillo para trabajar, para construir el país. Nunca hemos querido tomar el fusil. Pero la historia de Vietnam es así, es de las guerras. Rompieron el Acuerdo de Ginebra y los Estados Unidos poco a poco sustituyó a los franceses, ocupando una mitad de Vietnam. Entonces, en ese momento, a partir de ese momento, Vietnam fue dividido en 2, Vietnam del Norte, de Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, ocupado por los Estados Unidos. Primero, con los contingentes de asesores militares, que llegaron a 10.000, 15.000 como asesores militares. Pero después buscó y creó algún pretexto en el mar, con el buque de Murdoch, para declarar públicamente la guerra contra Vietnam en el año 64. Y desde ahí tuvimos que luchar hasta el día 27 de enero del año 73, como mencionó el señor director, firmamos el Acuerdo de París sobre la paz en Vietnam. Pero tuvimos que seguir luchando contra el régimen títere de Vietnam del Sur hasta el día 30 de abril del año 75 para liberar Vietnam del Sur y reunificar el país. Así que durante estos días, los días de abril de cada año, distintas provincias y ciudades de Vietnam del Sur celebramos la victoria, la liberación de sus propias provincias durante esa gran ofensiva de la primavera del año 75, que se culminó con la toma de Saigón en 30 de abril y reunificamos el país. Pero después de ello pensábamos que íbamos a construir un país destruido totalmente por los 30 años consecutivos de la guerra. Una de ellas fue la más brutal en el siglo XX, porque yo no sé si han encontrado alguna información acerca de la cantidad de bombas y municiones lanzadas durante la guerra de Vietnam. Esa cantidad fue 2
2,5 veces mayores que la cantidad de bombas y municiones utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Y en país realmente salimos de esa guerra conquistando de nuevo la liberación nacional, la independencia, la reunificación de la patria. Sin embargo, el país fue destruido totalmente. Toda su economía, toda su infraestructura, todos los recursos humanos mejores del pueblo de Vietnam, los mejores hijos del pueblo de Vietnam participaron en la guerra por la liberación nacional. Sin embargo, el modelo soviético, cuando vivíamos en paz, dejó de funcionar. La producción, se quedó ahí estancada. Además del embargo, el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos, que solo se levantó 19 años después, bajo la administración del presidente Clinton en el año 94. Y además, Vietnam tuvo que enfrentar durante los últimos años de la década 70 y toda la década 80, 2 conflictos armados. Primero, tuvimos que contraatacar la invasión del régimen genocida de los Khmer Rojos de Camboya, que invadieron las 5 provincias fronterizas de Vietnam en el sur con Camboya. Y un mes después, China, su aliado, invadió la frontera del norte de Vietnam. Así que Vietnam en algún momento se quedaba en una panza, apretando desde el norte hasta el sur. Y la economía no funcionó. Entonces el país se cayó en una crisis socioeconómica muy profunda. Más del 70% de la población vietnamita, que tenía en aquella época 50 millones de habitantes, sufrían en hambre y la pobreza. Y mientras la asistencia, la ayuda de la ex Unión Soviética y de los países del campo socialista de Europa Oriental se iban disminuyendo. Entonces, en ese momento nosotros tuvimos que tomar una decisión muy valiente para aplicar las políticas de reformas en Vietnam. Iniciamos ese proceso de renovación a finales del año 86 y lo esencial de esa renovación consiste en transformar de la economía planificada y centralizada a la economía de mercado. Y a partir de aquel entonces, las fuerzas laborales del país se liberaron. Y nosotros, durante los últimos 25 años, hemos obtenido muy importantes logros en el desarrollo socioeconómico y el país salió en estado de la crisis, de la pobreza. Hemos reducido el índice de la pobreza de los años 80 de más de 70% a 10% de hoy. Hoy en alguna parte de la población vietnamita aún vive en la pobreza. Sin embargo, ningún vietnamita sufre hoy en hambre. Y tenemos que seguir haciendo esfuerzos para llevar a cabo ese proceso de renovación. En cuanto a la política exterior, ya como les decía al comienzo, nosotros fuimos bloqueados no solo económico y financieramente por los Estados Unidos, sino también político y diplomáticamente. Por los Estados Unidos y sus aliados, y más tarde por China y sus aliados, el país se quedaba solo con algunos países del campo socialista, encabezado por la ex Unión Soviética. Eso fue la situación en los años 80. Pero poco a poco nosotros contraatacamos,
organizamos la ofensiva diplomática resolviendo el conflicto de Camboya con la retirada de las tropas vietnamitas del territorio nacional, del territorio camboyano, de acuerdo con lo acordado con todas las partes camboyanas involucradas en ese conflicto, también con China, con los países miembros permanentes en el Consejo de Seguridad, y nosotros nos retiramos de Camboya en el año 89. Normalizamos las relaciones con China en el año 91. Normalizamos las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos en el año 95. Y hasta la fecha, Vietnam ya ha establecido relaciones diplomáticas con 178 países en el mundo. Y es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Comercio, de las organizaciones interregionales y regionales, como APEC, como ANSEA. Y Vietnam ya, como sabe, que hoy nosotros contamos con 88 millones de habitantes, es miembro de la Asociación de las Naciones del Sudeste de Asia, la que cuenta con 10 países miembros. Y los 10 países miembros de esa organización estamos trabajando para que una familia de la ANSEA se integre en todos los campos en el año 2015. En cuanto a las relaciones económicas y comerciales, es decir, en proceso de integración de Vietnam en la región y en el mundo, quisiera presentarles un panorama breve. Es que nosotros primero ingresamos a la ANSEA en el año 95, pues algunos miembros de esa organización estaban en otro lado cuando todavía quedaba por resolver el conflicto de Camboya. Eso fue un proceso realmente arduo para Vietnam, para ingresar al grupo, a la organización regional. Y poco a poco, gracias al cambio, a las reformas del mecanismo, del modelo de desarrollo económico en Vietnam, hemos podido integrarnos en la economía regional y mundial, además de participar en el tratado de libre comercio de la ANSEA. Poco a poco nosotros recibimos el apoyo de las economías de la cuenca del Pacífico para ingresar en esa organización interregional que México es miembro desde el año 91, si no me equivoco. Y también hemos tenido que modificar, que construir el marco legal del país para que podamos adaptarnos a las reglas de juego en el campo económico y comercial del mundo. Así que hace 5 años Vietnam fue aceptado como miembro de la OMC. En cuanto a las relaciones entre Vietnam y México en particular, y las relaciones entre Vietnam y América Latina, realmente nosotros, los funcionarios del gobierno de Vietnam que hoy están trabajando con los países amigos de América Latina, tenemos suerte. Pues yo les voy a decir por qué tenemos suerte. Pues en el caso de Vietnam y México, los dos países establecieron las relaciones diplomáticas en 19 de mayo del año 75, es decir, 20 días después de nuestra victoria, de nuestra liberación de Vietnam del Sur. El gobierno mexicano decidió establecer relaciones diplomáticas con nosotros. Sin embargo, el pueblo de vietnamita había recibido antes de esa fecha los sentimientos de solidaridad, el apoyo muy valioso que el pueblo mexicano le brindaba durante los años muy difíciles de la lucha por la liberación nacional.
En México y en muchos países de América Latina, en el mundo, llamamos a esa generación. Yo creo que algunos profesores que están presentes aquí son de esa generación. Cuando eran jóvenes, cuando eran estudiantes, lanzaron a la calle en apoyo a la lucha del pueblo vietnamita. Y llamamos a esa generación de Vietnam, tanto en México como en otros países. Entre Vietnam y México nunca hemos enfrentado ningún conflicto, no tuvimos ningún litigio por intereses, ningún conflicto en los foros internacionales, sino los dos países hemos gozado de excelentes relaciones políticas y diplomáticas. Nos hemos apoyado tanto en los foros internacionales como interregionales. Recibimos el apoyo de México para ingresar en la ONU, en APEC y en la OMC. Y hoy día, en cuanto a la relación de apoyo, de cooperación de los dos países en los foros internacionales, Vietnam ya ha ofrecido su apoyo para que México pueda participar en el proceso de negociación del acuerdo de asociación estratégica, económica, estratégica, transpacífica, en sus siglas inglesas TPP. Ese acuerdo realmente es ambicioso, sin embargo, va a crear un espacio de cooperación económica, comercial y de inversión desde las Américas hasta el continente asiático, los dos pilares de la economía global. Y durante los últimos 37 años, no solo nos hemos mantenido la buena cooperación multilateral, sino hemos desarrollado las relaciones de amistad y cooperación bilateral. Las relaciones, ya como decía, las relaciones políticas son excelentes. Los jefes de Estado de ambos países mantienen encuentro bilateral en las ocasiones en que participan en las cumbres de APEC o en las Naciones Unidas. En intercambio de delegaciones ministeriales también se han efectuado a menudo. En la cooperación económica y comercial entre Vietnam y México se ha ido desarrollando. Nosotros ya recibimos la ayuda de México en cuanto a las semillas de plantas de muchas especies que tiene México, y también México ha ofrecido a Vietnam la formación de cuadros de técnicos en distintas materias. En cuanto al intercambio comercial bilateral, cada año en el intercambio comercial bilateral mantiene el ritmo de crecimiento de 15 a 30% cada año. Si en el año 2005-2006 el intercambio comercial entre los países solo ascendió a más de 400 millones de dólares, el año pasado ya ascendió a 1.037 millones de dólares. Realmente, al ver la cifra, el ritmo de crecimiento en el intercambio comercial entre los países, realmente es una cifra, es un dato muy alentador. Sin embargo, si vemos la realidad, el desarrollo en cada país nuestro, eso no refleja todo el potencial que poseen Vietnam y México. Si el año pasado el intercambio comercial de México llegó a 700 mil millones de dólares, y con Vietnam de doble vía
llegó a 1.037 millones de dólares. Realmente esa cifra ocupa casi nada en el intercambio, en el valor total del intercambio del comercio exterior de México. Y por partes, es por ello en turismo, en los turistas de nuestros dos países hasta ahora que han visitado uno al otro son muy limitados, pero a través de los avances en el campo de telecomunicación, de la tecnología informática, entonces se puede hacer en turismo en casa. Allá en Vietnam pueden ver lo que están haciendo, lo que tienen aquí pueden ver lo que tenemos allá, pero vamos a esperar que cuando el ingreso en desarrollo económico en nuestros dos países sea más elevado, cuando tengamos más recursos, podemos ir en uno a otro para visitar nuestros países. Pero allá en Vietnam, ya sabes que nosotros es una de las culturas orientales milenarias. En la vida nuestra todavía quedan todos esos factores de la cultura desde nuestros antepasados. Tanto se refleja en la práctica religiosa como en la práctica cotidiana, sobre la forma de pensar de eso, y también los vestigios de distintas épocas de desarrollo en el país se presentan allá para que cuando puedas ir podrás ver. Y también la cultura culinaria, hoy comenté con algunos amigos de aquí, la cultura culinaria vietnamita tiene una parte original de los vietnamitas, pero también tiene una parte francesa, es una mezcla de ambas culturas culinarias y sale muy fina. Y otros tenemos allá los paisajes naturales, tropicales, pero en Chiapas también ya puedes ver algunos. Porque una parte de allá es parecida a lo que tienes aquí. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿No? Cerramos. Bueno, muchas gracias, maestros, maestras, estudiantes, por su tiempo, por su atención, por su interés en conocer a nuestro país y tan especialmente por sus sentimientos de solidaridad para con el pueblo vietnamita. Y muchas gracias por su acogida muy fraternal que nos han reservado a mí y a mi comitiva. Una vez más, muchas gracias y buena salud y muchos éxitos a todos. A nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, y en particular de su señor rector, el maestro Jaime Valls Esponda, queremos agradecer la presencia del licenciado José Javier Morán Aramoni, también agradecer la presencia del licenciado Roberto de la Torre Mendivil, presidente del COMCE, la presencia del señor embajador, el excelentísimo Tung Ly Chan, embajador de Vietnam en México y de su comitiva, la presencia de todos ustedes y decirles que como siempre la Universidad Autónoma de Chiapas tiene los brazos abiertos a esas iniciativas. Le agradecemos mucho su presencia, señor embajador. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por esta tarde.